Si usted está cansado de que sus redes sociales lo tengan en una espiral consumiendo videos de personas limpiando alfombras, hidrate su cerebro con Fuera del Algoritmo, un podcast para explorar emociones nuevas que duran más de 30 segundos. Este es el episodio 9 de la cuarta temporada de Fuera del Algoritmo, un programa de literatura, series y cine curado según nuestro criterio. Mi nombre es Arián Díaz. Yo soy Celeste Murillo. Y antes de arrancar con el tema de este episodio, se ve que nuestros oyentes tienen muchas cosas para recomendar insistentemente, que es lo que habíamos preguntado, de compartir sus algoritmos, así que hubo mucho comentario, digamos. Sí, hubo varias recomendaciones. Una de Silvina Moisés, que dice, estuve recomendando mucho los podcasts de Grandes Infelices y Wiser Than Me, aunque este último menos porque está en inglés. Y me puse muy insistidora con algunas series que la gente se resiste porque son animadas, como BoJack Horseman o Big Mouth. Yo debo reconocer, Silvina Moisés, yo no te miro tanto una serie animada. O sea, me la tienen que súper recomendar. A mí tampoco, pero BoJack Horseman. Claro, por eso, pero seguro la viste porque te la recomendaron. No es que la viste y dijiste, ay, sí, una serie animada. Obvio, porque me apareció seguro que no. Claro. No. Bueno, South Park también está buena, pero bueno, es como bastante especial. A mí me gustó mucho una que se llama Carol y el fin del mundo, que me parece que está muy buena, que también es animada, de una chica que es el fin del mundo y está trabajando en una oficina donde todo sigue funcionando. Sí. Es muy buena. Y Grandes Infelices yo soy muy fan, así que estoy muy de acuerdo en insistir. Ahora terminó la última temporada. Sí, terminó la última temporada, pero yo no terminé de escucharla, así que no me molesta. Bueno. Y después Nora Witch, también acá público fiel de Fuera del Algoritmo, dice, yo voy cambiando de tema y de objeto de intensidad, en eso nos parecemos con Nora. En general es más fácil insistir con películas, es más amplio el público que ve cine que el que lee, pero me voy a poner intensa con ustedes, dice. 1. ¿Para cuándo reseñas y conexiones con películas de Peter Greenaway? Y 2. Tienen que leer a Daila de la Cerda. Que es verdad, yo le contesté en YouTube. Yo tengo ahí guardado un libro, que lo tengo ahí, Perras de Reserva creo que se llama. Pero no leí. Que me lo súper recomendaron y todavía no. Bueno, pero pronto lo voy a leer. Tuvieron muchos éxitos las macetitas. Las macetitas, obvio. Sí, Tengo que recomendar. ¿Quiénes eran esos gatos? Son mis gatas hechas en cerámica. Te van a cobrar derechos por usar la imagen. Las de no llegaste. No, pero a ellas les gustaron. Ahora llegás y te van a estar mirando diciendo, ¿y qué pasa? ¿Cuándo me vas a pagar? Esperando con la chequera. Hay una persona que habló de una señora de anteojos, así que no sé de quién. No sabemos quién es la señora. No sabemos quién era. Pero parece que le molesta que hablen muy rápido, así que no sé si la recomendación de hoy... Va a tener un problema. Claro. Porque en esta serie habla muy rápido. Pero yo le contesté, ¿la puede poner con menos velocidad? Obvio. Digamos, si todos ponemos los en 0.25, claro. Lo pones abajo. Yo no, ¿sabes? Yo solamente lo trajo, pero a vos te escucho en 1. ¿Vos me escuchás en 1.5? No, por supuesto que. Aparte hay gente que no podés escucharla, no entendés nada. No, yo escucho algunas cosas en particular nada más. En general. No quiero comprometer. La radio, las personas no, porque como las conozco personalmente me molesta escucharlas de otra manera. Hubo gente que recomendó Bodoc, Leguín, y ahí sí, obvio. Está bien, están en el algoritmo que tenían que estar, sí. Es evidente. Bueno, ya que les gusta recomendar cosas, aunque este en realidad es el último episodio del año, claro. Así que hasta que nos volvamos a ver. Pero tienen tiempo. Sí. Queremos pedirle recomendaciones de libros, de series o de cine de este año para las vacaciones. Así sabemos y combatimos un poco el FOMO, eso del miedo a qué nos perdimos. Claro, de que te quedaste afuera. Detallen lo suficiente como para, si no lo vemos o si no lo vamos a leer, pero tenemos un evento de fin de año, zafamos. Claro. O sea, pongan detalles que digan, esta persona ¿viste la última de sí, no, reinteresante? Claro, algún detalle, algo que podamos dar de que parezca que lo leímos o que lo vimos. Claro. Así que eso les dejamos como consigna. Hablando de intensidades, hoy tenemos un programa especial dedicado a una serie, a Gilmore Girls, que aparte es una serie vieja. Sí, 25 años cumplió. Supuestamente esto es a pedido del público. A pedido del público. Tenemos dudas, está en investigación. A pedido del público. Que lo demuestre. Pero bueno, acá estamos. Gilmore Girls es una serie que se emitió primero en 7 temporadas, del 2000 al 2006, y 10 años después hicieron eso que, bueno, es un engendro que se llama Un año en la vida, en el 2016, que era una cosa corta de 4 capítulos, digamos, que agregaba un poco a esa vida. Que no sabemos para qué lo hicieron, la verdad, a esta altura. Bueno, ¿cómo definir, digamos, a esta serie? Para el que no la vio nunca, algo por ahí seguramente habrán visto, pero bueno, hay gente que vive en su termo, ¿no? Digamos. Es un dramedy, le dicen, ¿no? En inglés, dramedia, existe en castellano, pero... ¿no? Mejor digámosle dramedy. Comedia, sí, es una comedia dramática, digamos, o sea, una mezcla de drama y de comedia, efectivamente. Que es un género que, ¿por qué se supone que engancha? Bueno, porque te presenta una serie de
dramas pero con descargas cómicas, lo cual lo hace más llevadero. Claro. Y por otro lado, también te da una comedia, pero que tiene algunas cosas dramáticas que lo hacen un poco más verosímil o más cercana a la vida cotidiana, porque, bueno, la vida no es carnaval, chicos, no puede ser todo como Claro, todo el tiempo. eso te iba a decir, sin ser realistas, las dramedies tienen un poco de la combinación Sí. quizás del trajín cotidiano, que uno tiene Claro. que... Bueno, sí, te más pasan que cosas realistas más... o no, hay que decir más cercanas a la vida cotidiana. Exacto, es eso a esa de- mezcla. Que lo que permite que te identifiques, ¿no? Claro. Que los espectadores nos identifiquen. Por eso funciona. Efectivamente. Otra característica de las dramedy de TV, ¿no? Porque después hay en teatro y demás, es que en general las de TV tratan de mujeres y tienen un tono crítico. Porque las hace toda gente de izquierda, no. Sospecho que a veces quizá lo contrario. Bueno, primero porque tienen auge un poco como reacción al hartazgo con el lugar que ocupan las mujeres en la Claro. producción televisiva. Piensa que no tiene tantos años la televisión y bueno, la producción, hasta el adorno de cosa con suerte, ¿no? Claro. Está la mayor parte de las veces. Entonces un poco reacciona a eso, entonces mencionan ese problema. Y después porque si vos querés hacer algo, aunque sea cómico, de la vida de una mujer que se acerque a un verosímil de la vida cotidiana, y algún drama en algún momento tiene que haber porque o la van a hostigar Claro. o la van a discriminar. Obvio. Si no, estamos hablando La de otro vida género. misma, si no es es fantasía. ciencia, claro, fantasía, ciencia ficción, pero no es esto. Además, Gilmore Girls tiene una cosa, es una serie relativamente nueva, es vieja, ¿no? O sea, comparado con una serie de ahora, pero tiene 25 años. Aún así, cuando salió, no era tan común una serie donde el centro de todo fueran solo mujeres. No, para nada. Sean sus historias y las historias románticas estuvieran, que están, obviamente son muy importantes, pero están en otro, o sea, en un segundo plano, importante, pero en un segundo Claro, plano. ni que fueran mujeres, ni que la protagonista sea una madre soltera, Bueno, eso ni hablar. que de alguna manera reivindique eso. Claro. Eso sí, era relativamente extraño. Bueno, Gilmore Girls fue creada y escrita por Amy Sherman Palladino, la guionaba junto con su marido, Con por lo Daniel. menos con Daniel, sí, por las primeras 6 temporadas, porque entre las 6 y las 7 hubo un cambio de manos en Warner Brothers, que era de donde se emitía, y ahí no arreglaron bien el contrato, no sé qué pasó, se fueron, así que la última temporada está guionada por otras personas. Y se notó, Amy. Y se terminó un poco de golpe. Este reboot que hicieron en 2016 sí es de nuevo de ella. Amy Sherman Palladino por ahí la tiene otra serie más Actual. cercanas. Y bueno, está La maravillosa señora Maisel, de la cual Espectacular, hablamos, así que pueden espectacular. buscar algún episodio anterior, en todo caso después la vamos a poner. Y ahora anda con una nueva que yo la verdad que no la vi. ¿Vos que la viste? Yo creo? la vi, Etoile, que es de bailarinas y Estrellas. es como tipo, claro, es el ballet de Nueva York y el ballet de París, que está muy conectado. La otra vez vimos preparando el episodio, porque tampoco conocíamos tanto a Amy, que claro, ella bailó, o sea, fue bailarina cuando era chica, entonces claro, está muy conectado con eso. Perfecto. A mí es lo que me gusta mucho, además de su... Y la Sí. señorita Patty tendrá algo que ver con que tiene Para mí, bailarinas bueno, en la yo serie. desde que me enteré que Lo ella estoy había sido pensando ahora. bailarina, empecé Claro. a atar todos los cabos, viste, como el Ajá. meme del chabón que está ahí, bueno, empecé a pensar todas esas cosas. No, algo que me gusta mucho de las series de Amy Sherman Palladino es el tema de la música, que ella suele decir que a ella le daba bronca cuando todo lo que veía, que la música es una cosa para distraer, y ella dice que cree que es como un personaje más y que tiene que cumplir un rol, no solamente ambientar. Por eso, en general, en sus series, la música está muy presente, no Sí. solamente de fondo o cuando aparece, sino también como referencias culturales. Claro, bueno, acá hay como un personaje dedicado a la música, más Claro, o menos, es que es casi Elaine, exclusivamente. pero está mucho que se relaciona a la gente, ¿no? Con la música. con la música. Y en Maisel, bueno, está el jazz que es propio de la época, ahí le venía, le cerraba perfecto, ¿no? Claro. Bueno, la serie empezó a emitirse en el 2000 en Warner, y ese dato es importante porque, según reconstruyen algunos de los estudios, digamos, que hay, porque hay muchos estudios sobre Gilmore Girls, Muchos. claro, que dan cuenta un poco de la industria televisiva, sobre todo de Estados Unidos, que desde acá, si no, es un poquito difícil de reponer. Parece que Warner Bros. En ese momento venía de tener un público adolescente, ahí pasaban Buffy, La Casa de Vampiros. La Casa de Vampiros, Dawson's Creek también, donde había adolescentes que pasaban por problemas serios, digamos, Claro. sexualidad, alcohol, ese tipo de Sexo, cosas. alcohol, tabaco. Claro, pero que siempre los problemas estaban, pero se resolvían en general para bien porque eran buenos chicos, ¿no? Claro. Digamos, eran como chicos bien. Ese público adolescente, por otro lado, estaba disputado por algo propio de la época, el millennial lo van a tener que buscar, que es MTV. MTV, Que hace poco cerró, definitivamente, digamos, pero que en ese momento salía, ¿no? Que este programa donde, además de la música y demás de los videos, se
trataba de apelar a una adolescencia un poco más rebelde, ¿no? Que claro, estaba en también la suya. medio problemática. Claro. Y igual los millennials que no se adultos. hagan los jóvenes, los centennials no conocen MTV. Creo que los millennials más bien conocen ese MTV, Ajá. ese, todas las series 16 y embarazada, todo ese tipo de series, Claro. eran bien de MTV. Y nosotros, o sea, la generación anterior, somos más de MTV musical. Claro, sí, videos, uno Claro, tras del otro, videos. claro. Warner, por otro lado, parece que estaba buscando ampliar su público a programas que fueran más para toda la familia y no solamente para adolescentes, porque tenía un poco la marca de que era el canal de adolescentes, Claro. para el prime time, ¿no? Digamos. Así que esto de esa historia que venía con una hija adolescente, pero con una madre también, que a su vez había sido madre adolescente, le venía bárbaro como para ampliar, para que fuera para toda la familia. A la serie le empezó a ir bien en la era de Bush Jr., por la que no lo conocen también, el presidente, una época que era bien pro familia, algo que puede sonar raro porque esta serie está protagonizada por una familia que, digamos, no es tradicional, Claro. pero a la vez es un producto que, si lo piensan, es seguro en el sentido de que no tiene escenas de sexo explícito, no tiene escenas de violencia explícito, onda que si estás viendo con tu pibe y te tenés que ir al baño, Claro, bueno, no lo va a podés haber nada raro. Claro, no va a pasar nada, digamos. Y estaba promocionado en ese momento, en ese canal, por una asociación civil, ¿no? De esas ONG que existen en Estados Unidos, que era denunciantes, básicamente, que promovían productos más aptos para toda la familia en el prime time, que era la Family Friendly Programming Forum, o sea, el foro Hermoso. para la programación más amigable con la familia, ¿no? Digamos que en este y en otros canales ponía plata para promocionar Claro, para esos. promocionar Claro. eso. Acá igual meto un matiz con lo que dice Eran, porque me parece que, o sea, es cierto, de hecho la televisión y los productos culturales más masivos en Estados Unidos tienen, creo que como el promedio es más conservador, quizás de lo que se ve en la tele en muchos otros lugares, pero no sé si definiría como el momento de Bush Jr. como el momento, o sea, bien antifamilia, bien digo pro familia, sino me parece que era mezclado, me parece que había de todo. Lo que sí hay es que en la tele, creo, de hecho, hasta hoy tienen leyes súper estrictas, incluso con cosas de lenguaje, que si después vos ves las producciones que están disponibles en una plataforma de ¿De streaming, verdad? es un poco ridículo, pero Ajá. siguen existiendo. Por ejemplo, o sea, no decir ciertas palabras, no blasfemar, cosa que me llama muchísimo la atención, pero sigue siendo como, o sea, como una cosa de, o sea, como un estándar en la Claro. televisión Sí, norteamericana. hay que estar acostumbrado. Que obviamente tiene que ver con que, en general, es una sociedad más conservadora, más puritana. Más puritana, digamos. puritana, sí. Sí, para mí tiene que ver, es un momento, por eso existe esta asociación que pone plata, digamos, Obvio. para eso, pero es un momento que después de Clinton, después de cómo terminó lo de Clinton, después de que, ¿no? Es como Claro. una vuelta a, bueno, la familia, que era un tipo más Aprovechar tranquilo que un Clinton, envión. que estaba por ahí, claro, y con amantes y demás. Claro. Y bueno, aparte es un republicano frente a un demócrata, entonces es en este momento, ¿no? Digamos. La serie, como dije, te digo, esta secuela que se hizo en el 2016, en otro momento distinto, y un poco desde el original y sobre todo a partir de este reboot y sobre todo a partir de la pandemia se convirtió en un fenómeno, no sé, cultural, comercial, o sea, la cantidad de referencias desde grupos de fan que analizan hasta el último tema que se analizó y tremendo. hacen listas, hasta no sé cuántos estudios, digamos, sobre la serie hay para tirar para arriba, Sí. digamos, para elegir. Algunos papers que leímos. Algunos, sí. Quizás Algunos esas sacamos- universidades habría que repensarlo. A mí me gustó algunos, claro, a mí me gustaron algunos que buscaban el dato cuantitativo, porque claro, son todos Sí. de análisis cultural, ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, yo qué sé, son medio como tipo ensayo. Pero algunos que buscaban hacer una muestra, entonces seleccionaban no sé cuántos capítulos y de eso se fijaban cada parte y después te tiraban números y porcentajes. Ridículo. Tipo cantidad de afirmaciones feministas por no sé qué, 84%. O sea, wow, era un estudio científico, bueno, de Gilmore Girls. I despise academics. Yep. Obvio que hay algo de eso, incluso también hoy, en 2025, se puede hablar de esta serie, en parte también porque tuvo este reboot, Un año en la vida, porque lo pusieron en Netflix, porque si no uno se preguntaría por qué ahora te vas a poner a hablar de esta serie Gilmore Claro. Girls. Uno, porque queremos, y es nuestro programa, y listo. Pero dos, obviamente, este año se cumplieron 25 años Claro. desde la primera vez que se emitió. Y me parece igual que sigue siendo una producción cultural que obviamente los motivos van mutando, sigue generando interés, sigue diciendo algo sobre la época y también sigue generando algún tipo de identificación en la gente que la mira. Aunque, como contaba Arián, era una serie de Warner, da el salto masivo, total, cuando la compra Netflix en 2014. Yo pensé que la había comprado después,
pero la compró en 2014. Obviamente la pandemia, como muchas sitcom Claro. y series como esta se vuelven a ver, es como que se recontra consolida, aparece mucho en las redes sociales y se instala, y también lo que hace es a una generación que no la había visto nunca, la ve por primera vez. Pero sobre todo, me parece, lo que pasa es que la generación que la había visto, que ya la conocía, la tiene toda disponible para volver a ver. Y ahí también tiene mucho peso el fenómeno del rewatch, que es volver a ver algo que vos viste en otro momento de tu vida. Claro. Que siempre va a ser distinto, vos no va a ser lo mismo, no te van a interesar las mismas cosas. Pero creo que lo que más funciona es esto de la serie de confort, que la serie de confort es una producción que en general ya viste, ya conoces, de hecho viste más de una vez. No, yo no voy a decir cuántas veces vi Gilmore Girls, porque tampoco me voy a exponer tanto. Pero volvemos, porque es una especie de lugar seguro que funciona, es un escape Sí. a nuestra realidad cotidiana, ver algo que ya sabes con qué te vas a encontrar. También es una vorágine o sea, para irte un poco de la novedad permanente y esta superproducción constante que te das vuelta y te dice, ¿viste la serie que salió? No, no la vi, o sea, Claro, es para no me acabar un poco el alcanza. FOMO, lo que decíamos Claro, es antes. para parar, o sea, Es como que requiere menos desgaste psíquico porque uno ya sabe Exacto. lo que viene. Exacto. Un poco como el comportamiento de los niños que repiten las cosas para aprender a manejar sus emociones. y digamos. bueno, un poco sí. Un poco sí. Creo que sí, además es como que te permite no pensar un rato, sentirte bien. Creo que no llega a ser, o sea, quiero distinguirlo del doom scrolling, ¿no? Que es eso que pasa cuando, o sea, la gente pasa a lo mejor, o sea, Sí, no pasás está para mirando arriba del nada, sol y en no estás realidad. mirando nada. Creo que no pasa eso, sino que es como es más una especie de refugio. Por supuesto, esto de la serie de confort, del refugio y todas esas cosas, habla mucho más de este momento que el momento original, ¿no? Sí, no sé si viste que en el reboot hay una parte que hay un musical, que nunca es necesario y menos en Innecesario. este caso. Pero que es casi una definición de esta es una serie de confort, porque hay un momento que dice, Sí. el mundo es horrible, ay, no sé, ¿no? Por supuesto... Sí, ahí se puso un poco literal. Claro, es gracioso, dice cosas graciosas, pero con otras que son terribles, ponele como Putin, ¿no? Bueno, y el coro de esa canción es que no hay que no te encante de Stars Hollow, ¿no? Del pueblo, Claro. efectivamente. Es como, el mundo es así, vos venite acá, digamos. Vos venite es acá casi que vas a literal, estar seguro, claro. vas a estar seguro. No, y decía, esto también de la serie de confort, de hecho funciona con series que son muy distintas, porque bueno, Gilmore Girls es esta que estamos comentando Claro. ahora, pero funciona con sitcoms que son muy diferentes. Sí. También funciona con series argentinas con tiras que a lo mejor se dejaron de ver hace 1000 años, pero por ejemplo algunas las que encontrás en alguna plataforma, por ejemplo en Flow, no sé, que se volvieron a ver y se comentan en redes sociales. A mí me llama la Claro. atención cada tanto vuelve para vestir santos, por ejemplo. Claro, bueno. Viejísima y ahora bueno, se vuelve a Incluso comentar. dicen que sirve para géneros porque esto puede decir, bueno, pues son temas comedia, bueno, como queda. Claro. Pero no es por el tema, es por No, el no, gasto no. psíquico. O sea, Obvio. incluso algunos dicen que incluso los reality, los policiales, también son Obvio. así o tienen algo de eso, porque como uno ya sabe el esquema, por más que supuestamente va cambiando cada capítulo, uno Sí, sabés sabe con qué te vas a encontrar. Claro, y entonces no tiene que hacer, digamos, una especie de fuerza de encontrarse con una cosa nueva. O sea, que Claro. mirá lo limado O sea, que lo estamos, subo, claro, que las no podemos personas ver una estamos- serie y decir, ay, no, una serie Estamos nueva. mal. Pero bueno, también en Gilmore Girls hay algo de nostalgia, pero bueno, me parece que lo que más funciona es esto, sobre todo la fantasía de la vida en este pueblito, en Star Hollow, donde la vida es más lenta, es más sencilla, vos te conocés con todos tus vecinos, no hay grandes problemas económicos, que eso es raro porque es como un elemento importante de la trama, Sí. que ellas no tienen plata para que Rory vaya a un colegio especial porque quiere entrar a la universidad, pero cualquier persona sensata, o sea, alguien que no sea un millonario, lo veo y vos decís, esa gente no tiene ningún problema. No. O sea, vos ves su casa y te das cuenta que ellas no son pobres, van a un negocio, compran todo lo que quieren, hacen todo lo que quieren. Bueno, Rory lee todos los libros que quiere. La única En un vez... momento en el que no era que se bajaban y se robaban como Para ahora, y nada, los leías claro. gratis. Y Había ella, que comprarlo. tampoco tenía la posibilidad de robarlo porque no es que vivía en una ciudad donde podía ir a una librería hipotética gigante y quizás llevarse uno cuando alguien no la mira. No, porque vivía en un pueblito de Claro. 2x2 donde No. la única librería la conocen. Pero bueno, igual sí, un punto problemático que siempre me gusta marcar de Star Hollow, que es una fantasía un poco extraña,
que es que todas las personas son blancas en Star Hollow. Las únicas personas que no son blancas son la familia ¿no Kim. es que es en blanco y negro la cosa? Ajá. Es la familia Kim, que son Lane y su mamá, que con algunos parientes que están por ahí, Sí. que son asiáticos, son coreanas. Y después está Michelle, que es un hombre negro, que es franco-canadiense. Claro. Pero tanto la señora O Kim... sea, que es negro pero medio francés. Claro, es negro, claro, pero tanto la señora Kim como Michelle, no sé si te das cuenta que los dos son exóticos, raros, y de hecho no son, o sea, no es gente súper amigable, para nada. Lo cual me parece una decisión, no sé, hay que hablar con Amy y con Daniel. O sea, son muy graciosos en un eso poco de no raro. ser simpáticos. Claro. A mí me gustan mucho como personajes, pero bueno. Pero es justo algo los a dos no atender, simpáticos. claro. Y además, ponele que en Star Hollow es un pueblito ficticio en Connecticut. Igual en Connecticut me fijé y el 13% de las personas son negras. O sea, te podías cruzar con alguien. Pero lo más raro es cuando Rory sale al mundo. Claro, sí, no. Porque no. en Yale no hay ningún estudiante No, eso negro. es re loco. Está bien que es probable que sean mayoría blancos en una universidad y elite, seguramente pero- que haya poca mezcla también es probable. Sí, pero pero, bueno, no hacía chicos. falta que me lo recuerdes tanto. Pero bueno, igual lo que más funciona es esto de que nos aleja de los problemas con los que estamos muy acostumbrados a convivir, con que te demande la atención todo el tiempo tu celular, con bueno, la conexión total, el trabajo, que no es solo la jornada de trabajo, y eso también en Gilmore Girls es llamativo, que el trabajo en general está muy conectado a cosas que tienen que ver con pasiones de las personas o cosas que le Claro, gustan sí. hacer a las personas. Una cocinera. Y en general son emprendimientos. Claro, Lorelai y Suki tienen su posada y cuando trabajaban para alguien tenían la empleadora soñada que primero casi no existía. Claro, Y era después una era madre buena, casi, claro, claro. después era casi una madre. Sí. Después, bueno, Luke tiene un diner que es su propio comercio también. Claro. La señora Kim tiene un negocio de antigüedades que es suyo. Lo más parecido a un empleador es Taylor, que es el dueño del mercadito, que además es un tipo que vos te lo presentan todo el tiempo como el codicioso, el que quiere tener Sí. más poder, el que quiere tener más plata. Es alguien a quien en general, y en el fondo todos lo quieren, pero no es el personaje Claro, más no, simpático. es uno de los malos, si es que hay Claro, algo es de así. los malos, Sí. claro. Y bueno, y después la nostalgia creo que está muy conectada con la cultura, pero para nosotros es nostálgico. En ese momento era la vida Claro. real, que es esto del videoclub, los CD físicos, los libros físicos, los VHS, ya tienen Claro. cajas de VHS. Claro. Pero bueno, esta ampliación de la audiencia y la llegada de estas nuevas generaciones trajo también muchos negocios, que creo que en el momento en el que hacían la serie, que además Gilmore Girls cuando la empiezan a filmar era una serie de presupuesto mediano, era como la barata de Warner, que Claro. gastaba mucha guita en hacer otras series, entonces por eso repetían, usaban ropa de Friends, le usaban la parte de atrás a no me acuerdo cuál serie, o sea, es como que eran tipo medio la serie pobretona. Bueno, en esto que nos queda, hagan ustedes lo que puedan. Pero bueno, con esto sí hicieron hicieron bastantes negocios. Uno es cuando volvieron a montar el pueblito Star Hollow en los estudios ahí en Burbank, en California, y se puede visitar. Vos podés ir. Y te Ahora tomás está abierto, un café. saquemos un pasaje. Obvio, podés ir a tomarte un café a Lux. No es exactamente igual, pero sí, pero podés ir al gazebo, podés caminar por la calle, podés ver la casa de antigüedades. Ah. Debe ser muy simpático. Pero bueno, después obviamente aparece merchandising que no existía. Por ejemplo, esta Por ejemplo. remera Por de ejemplo. Tim Jess. Después, bueno, o sea, obviamente hay ropa y objetos. Hay calendarios de Adviento, esos que vas abriendo uno por día, Ah. específicos de Gilmore Girls. Ah. Bueno, y otra muestra también de masividad es Lorelai y Luke, que son como, digamos, el ship oficial de Claro. esta serie. Aparecieron, por ejemplo, en una publicidad de Walmart, súper Sí. importante. De Y hecho, aparte todos empezaron, va a volver. claro, ahí montaron el pueblito que después lo dejaron porque dijeron, epa, acá hay un negocio que no habíamos visto. Y bueno, y ahora está por salir un documental, que a mí lo único que me importa de este documental es que me digan de quién es el bebé. Sobre todo de quién no es el bebé, porque si llega a ser de... Claro. Si llega a ser de Logan, mirá, no sé. No sé qué voy a, No no sé sé qué qué hago voy a con este hacer con uso, todo. No sé qué hago con el Quemamos todo. merchandising. Bueno, mencionaba antes que hay muchos estudios sobre Gilmore Girls serios. Eso que acá nos gusta a la derecha, los estudios sociológicos sobre no Se sé qué. mueren. El ano de Batman, bueno, sobre No, esto no, no, se se vuelven mueren, locos. se digamos. Hay para todos los gustos, o sea, quiero decir, los interesantes, los que uno puede no coincidir, pero te aportan elementos. Claro. Y las que
búsquense un trabajo en eso. Sí, no por sé. favor, el de la Universidad de Texas. Claro. Hay unos que hay algo, una mención a eso también en el reboot, que es cuando le dice en un momento Paris a un estudiante, nada, la llaman al colegio y les dice: espero que le devuelvas a tus padres la plata de los 2 años que te gastaste estudiando En un cómo posgrado. Buffy afectaba a la agenda feminista. Bueno, hay de eso, chicos. Es que quizás fue demasiado. Quizá fue mucho. Hay plata que devolver, seguro. Así que bueno, vamos a estructurar este episodio porque, no sé, nos puede agarrar de Imposible. nuevo. Esto es completamente arbitrario. Claro. Algunos temas nada más Sí, vamos a obvio. poder agarrar. Pero antes que eso, para sacar un poco del sistema, cosas que tenemos dando vueltas, como habrán notado, sobre todo con el reboot, vamos a hacer 1 minuto de hateo. 1 minuto. Ok. Cronometrado. Pero sin Voy a tratar de explicaciones. cronometrarlo. Claro, no, sin explicaciones. O sea, Este es un cosas que veamos, Este es punto. un espacio libre. Claro. Nadie te va a juzgar. Ni nada. Ni nada. Y ni hay que explicar. Alguna cosa quizás aparece después, pero si no, no sé, vayan y búsquenla. Claro, no, si no, no sé, le preguntan a Arián, después les voy a dejar su teléfono y le preguntan a ella por qué odia. 1 minuto entre lo las que dos. odia. O sea, 1 minuto entre 30 las dos. segundos. ¿Empiezo yo? Vamos a intentarlo, dale, empezá. Bueno, 1. Eso de que son madre e hija y que son mejores amigas. No, chicas, esa no es una relación sana. Llamen a un psicólogo, hagan algo. Había estudios de psicólogos también. 2. Los amigos de Logan, que no tienen nombre, pero no sirven para tan de puro relleno durante no sé cuántas temporadas. O den un papel o sáquenlos. Claro. Pero basta. 3. El reboot, ya lo dijimos. Sí. Para esto volviste. En sí mismo. Amy, para esto volviste, dejá gracias, te agradecemos. No sé si me molesta más que ficcionalmente parece que los personajes no aprendieron absolutamente nada, porque la historia se hace circular, chicos, circular, pero peor, 16 años después, o sea que es peor todavía, o que no sé, estaba vaga, ¿para eso o para qué volvió? O sea, si no se le ocurría qué poner, hubiera pedido a una inteligencia artificial que le tire algo, no sé. Y bueno. Para mí la única forma de arreglar que vuelvan de alguna manera es que haya abortos, pero así tipo Carrie, en pantalla a toda hora, porque se pasaron, ahora necesito compensar para el otro lado. Bueno, yo digo mi hateo. Arián me robó igual unos segundos, se los quiero decir. La historia de April no le importa a nadie. A nadie le importa que Luke tuvo una hija. ¿Por qué Lane se casa con Satch? Es un tarado, tuvo un novio mucho mejor antes, que era Dave Ragalski. La relación con Jason y Laura no tiene sentido también. ¿Para qué me la puse? No. ¿Por qué esa historia? Ningún sentido. Odio que preparen la comida y no la coman. Me pone muy nerviosa. Se la pasan hablando de comida. Se la pasan hablando de comida. Bueno, para mí porque es algo que no se puede sostener en el guión. Pero bueno. Y después odio que Rory sea una migajera con Logan, que es el peor novio que tuvo. Si el bebé llega a ser de ella... O sea, yo quiero que el bebé sea el Wookiee. Claro. Si es de Logan, prefiero que no vuelvan más. Que no hagan Esto nunca lo más. saben, entienden los que vieron el Bueno, miren el Un reboot. año en la vida. Miren. Listo, ya está. Sí. Igual nos pasamos, pero no importa. Porque nadie nos va a controlar. Pero bueno, como por eso le decíamos, temas todo hiperarbitrario, cosas que elegimos como para ponerle algo, no sé. Los vínculos sexoafectivos y la amistad, obviamente es un recontra tema que está en la serie. Está en la serie y en 8000 series de todo, Claro. porque son temas medio universales también, ¿no? Que tienen que ver con el amor, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero en Gilmore Girls está en juego, creo también, esto que contaba Ariana al principio, lo de un show ATP, ¿no? Un show apto para todo público. Claro. Y su cortocircuito con otro elemento que es importante, sobre todo hoy cuando se la reivindica, como es su supuesta narrativa feminista, ¿no? De hecho, hoy se la ve como una serie feminista. Pero bueno, yo creo que va un poco más allá y que está bastante conectado, sobre todo esta visión que hay en la serie sobre la sexualidad, sobre todo de las mujeres jóvenes. Está muy conectado justamente con la idiosincrasia norteamericana, que es bastante puritana, donde la virtud y la virginidad está, o sea, es casi tan importante como el esfuerzo, el mérito, el trabajo. Gilmore Girls, igual dicho eso, no es una serie antisexo o de represión sexual. De hecho, por ejemplo, Lorelai está presentada como una mujer liberada, no hay ningún problema con eso. Hay varias relaciones adultas en las que el sexo es un tema, o sea, Sí, es parte... se charla, digamos. Se charla, que Yosuke Jackson, hasta se insinúa tipo Luke cuando sale con esta mina, con Nicole, creo que se llama. Claro. Todo el tiempo se habla de eso. El problema es la restricción sexual de las adolescentes. Ahí es donde está el conflicto. Y creo que lo peor, o sea, una de las cosas que a mí menos me gusta, que ya, o sea, te hace ruido. De hecho, bueno, nosotras no la vimos siendo chiquitas, o sea, Claro. adolescentes, sino ya teniendo capaz, o sea, 19, 20 años. Entonces,
eso siempre me hacía ruido, que es esto de que el sexo casual tiene consecuencias narrativas, tiene muchas consecuencias en el guión, por ejemplo. Lorelai tuvo relaciones a los 16 años, queda embarazada y su vida se desbarrancó. Al tacho. O sea, es como que ahora le va bien, pero fue un drama total. Fue un drama total. Todos los planes que tenían sus padres a la basura. Otro hecho, Paris tuvo relaciones sexuales antes de terminar el secundario y Harvard la rechazó, que es lo peor que le puede pasar en la vida. Y ella lo dijo así como en especie de cadena. Y ella lo dijo en la televisión, pero bueno. Después, Lane, la mejor amiga de Rory, tuvo una relación sexual, una sola, y queda en su luna de miel. En su luna de miel, porque ella quería casarse, porque ella tiene una familia muy religiosa, y queda embarazada de gemelos. Sí. Y además todo lo que transmite ella sobre su experiencia sexual es horrible. No, de hecho, vuelve y le dice a Rory... Sí, le dice, el sexo es horrible. Deja de mentir, es horrible, no es necesario que me mientas más, ya descubrí que era horrible. Y otro dice, pero no, ¿por qué? Es horrible, está bien, es un mito, dice. Y después, el último, cuando Rory tiene relaciones con Dean, que Dean ya no es su novio, él ya está casado con otra chica, con Lindsay, eso provoca un escándalo en el pueblo y sobre todo genera una crisis con su mamá amiga. Claro. O sea, es terrible, o sea, genera un problema. Y esta noción del sexo, o sea, de esta negatividad sexual, me lleva a mis dos momentos más odiosos en la serie, que es cuando Lorelai está escuchando la conversación que tienen Rory y Paris en la habitación, cuando ella le dice, me acosté con Jamie, le dice, ¿pero qué, vos nunca te acostaste con Dean? Y ella le dice, no, yo nunca me acosté. Y ella está en la cocina escuchando a escondidas y dice, ay, me tocó la chica buena. Ay, la mataría. Ya estar escuchando la conversación de ya, la eso hija, me parece un montón. Pero eso me tocó la me dolió. buena. Y lo otro es el slut shaming, esto de, o sea, hacerla, humillarla. ¿Cómo humilla a Rory cuando ella le cuenta que tuvo relaciones con Dean? Que le dice, no te das cuenta que él es un hombre casado, no es tu hombre, es el hombre de otra mujer. ¿Qué necesidad, señora? Aparte, es tu hija. ¿Sí? Increíble. Bueno, no sé. Existe un conflicto evidente entre eso y el relato feminista, que obviamente, o sea, la base de cualquier narrativa feminista es la autonomía de las mujeres, su independencia. Hay algo ahí que no está funcionando. Y de hecho, a Rory se la respeta como individuo en todos los ámbitos, porque ella se la reconoce como una adolescente, de hecho, desde niña se la reconoce como una niña muy madura, súper inteligente, una adolescente que es súper responsable. Puede tomar todas las decisiones, pero lo único que no puede hacer es tomar una decisión sobre su vida sexual, lo cual me parece súper llamativo. No va a ser terrible, sí. Súper llamativo. Dirán entonces por qué la serie tiene estas vibras feministas. Visto desde hoy, hace más ruido que el que tenía en ese momento, cuando justamente ese relato feminista más mainstream, donde se cuela mucho de estas cosas más de la idiosincrasia, del puritanismo, la negatividad sexual, es como que no chocan tanto con algunos discursos feministas como el feminismo liberal o neoliberal, que también es el feminismo tipo Hillary Clinton, que viene, digamos, en todo ese paquete, porque igual acá, ojo, quiero hacer una aclaración, porque hay muchos sectores reaccionarios, antifeministas y qué sé yo, que aprovechan ese combo que existen para decir, no, ve cómo son las feministas, todo esto es vigilancia, no quieren que la gente sea feliz, son todas puritanas. Que eso salió mucho cuando fue la discusión del Me Too, donde se mezcló absolutamente todo. Claro, la discusión con las francesas no tiene nada que ver con eso. O sea, esto justamente tiene que ver con que sí existen estos sectores y de hecho dentro del movimiento feminista hay mucha discusión. No es que todo el mundo lo acepte y dice, no, bueno, está bien, que digan, que humillen a las chicas que quieren tener relaciones sexuales. No, hay muchas críticas. Pero bueno, está esta versión, este combo del feminismo medio neoliberal, que además de que toma esto, por ejemplo, de la modestia o algo parecido a la virtud, digamos, también te agarra la meritocracia, prefiere hablar de igualdad de oportunidades y no de desigualdad o de opresión. O sea, es como que... O que es la figura de la mujer fuerte, y mujer fuerte que puede significar un montón de cosas, digamos. No necesariamente buenas. Obvio. Muchas de ellas, porque una cosa es independiente y demás, otra cosa, yo qué sé, fuerte, puede ser una autoritaria de aquella. No. Sí, de hecho, en el movimiento feminista hay muchos sectores que incluso critican, por ejemplo, la idea de la empoderada, porque también es una noción muy individual, que se aleja de lo colectivo, que también es una cosa bastante intrínseca al feminismo. Mujer fuerte, que Thatcher era una mujer fuerte. Obvio. Con Dolores Rice también y así. Fuerte. Bueno, de hecho, una de las figuras más admiradas por Rory y también por Lorelai es Hillary Clinton. Justamente. Aunque igual, no sé si notaste que cuando va avanzando la serie, ella cuando tiene que entrar a la universidad tiene que hacer un ensayo.
Y hace un chiste muy bueno que uno de admisiones dice, si leo otro ensayo más de una chica diciendo, ay, Hillary Clinton es mi heroína, tipo, renuncio. Claro, y Rory iba a hacer eso. Claro, ella obviamente que iba a hacer ese ensayo y se da cuenta de que está medio en un lugar común. Pero también hay otro dato que es la aparición de Madeleine Albright. No sé, son que también mujeres fuertes, pero claro que hoy suena rarísimo, hace muchísimo ruido. Quizás hoy, a lo mejor Amy Sherman Palladino, o sea, son sus ideas y listo, ella escribía eso, era lo que le interesaba, pero creo que hoy haría mucho más ruido. Obviamente que en ese momento creo que iba más tipo con la corriente, ¿no? Probablemente, claro. En ese momento las críticas a eso de feminismo, de hecho, por ejemplo, durante la serie es la guerra de Afganistán y Irak, y en ese momento la mayoría del feminismo que se escuchaba apoyaba la guerra, porque era para liberar a las mujeres. Y las voces que criticaban eran súper minoritarias, ¿no? Además de siempre, o sea, las voces de izquierda que estaban siempre. Pero bueno, creo que Gilmore Girls se refugia en una fórmula de feminismo de la segunda ola que es bien segura en Estados Unidos. Por ejemplo, esto de hay un episodio que igual está muy bueno, que es el episodio de Donna Reed. Claro. Que toma toda la crítica de la segunda ola, sobre todo la crítica tipo Betty Friedan y la mística de la feminidad, todo el malestar doméstico, que está buenísimo, pero pierde su filo ya en los años 2000. Bueno, o sea, no tiene el mismo peso. Claro. No, y aparte ahí está esta especie de negociación que hacen, porque primero hay toda una crítica de ese programa, donde era esta ama de casa tradicional, que es feminista explícitamente en ese caso. Pero después al final no era tan... Negociando con los personajes no era tan malo porque ella fue la primera empresaria que... Claro. Y bueno, o sea, es una mujer fuerte, sí, pero una empresaria... O sea, después toda su ideología que hace siendo empresaria es eso que es antifeminista, digamos. Entonces ahí está como medio mezclado, también, digamos. Yo pensé que decía lo de negociación también porque igual muestran que... Bueno, pero igual, o sea, es como que ella trata de buscarle el lado bueno porque en realidad lo que quiere es agradarle a Dean. Claro. Que no está mal, obviamente, pero bueno, o sea, por ahí va su búsqueda. En eso es muy contradictorio. Y después, bueno, todas las referencias políticas al feminismo de Rory son todas, o sea, son muy cuidadas dentro del marco de lo que sería como la organización más grande que es NOW, que es la Organización Nacional de Mujeres, que es donde justamente estaban Betty Friedan y Gloria Steinem. Y creo que no es un problema de la época porque ya en el 2000 había 8.000 feministas críticas. Ahí sí creo que se juega un poco, probablemente, lo que piensa Amy Sherman Palladino, digamos. Hoy suena un poco raro, pero creo que está entre las cosas como que envejecen raro. No sé si es que envejecen mal, pero hoy hacen bastante ruido, sobre todo este paquete de feminismo Hillary, que fue claramente una marca de ese momento y se ve mucho. Bueno, no sé si notaron la producción que tenemos en este episodio. El que vio. Es un cambio de outfit. Bueno, la figura de Hillary que traes me viene bárbaro, porque representa bien eso que Fraser llamó Nancy Fraser, ¿no? La ensayista norteamericana, el neoliberalismo progre. Así es. ¿No? Que es esta especie de amalgama entre movimientos progresistas, no sé, el feminismo, el antirracismo y demás, con el capitalismo financierizado, digamos, propio del neoliberalismo. Entonces, lo que tendría de progre es que reconoce ciertos derechos y ciertas identidades, mientras que ese cuestionamiento no menoscabe las jerarquías sociales establecidas que son las que permiten, ¿no? Obvio. De hecho, que existan y lo peor esas es que diferencias. Muchas veces lo usa para legitimar también, porque esa digamos, carita progre. Es el pinkwashing, el greenwashing y demás. Y sí, habría que definir qué son políticamente. Las chicas de Gilmore son eso, neoliberales progres, básicamente. O sea que la figura de Clinton viene bien. Sí, como que no es casual que... No, claro, o sea, el paquete cierra. Va bien. Hay un tema que es explícito en la historia, vos mencionabas antes, y que de hecho un poco lo estructura, que es el problema de clase, efectivamente. No es que lo traemos porque somos marxistas, es porque está explícitamente... De hecho, hay un montón de papers que... Ni hablar, la mayoría son sobre el problema de clase. Y aparece como ricos y no ricos, ¿no? Digamos, en la serie, que es el contraste entre la familia de la que viene Lorelai, los Gilmore, y el pueblo donde cría a su hija, ¿no? Son gente de plata que cuando incluso varios de sus amigos del pueblo van a la casa y dicen, ¿vos naciste acá? Y le dicen, esta es tu casa y demás. Y el pueblo que es de clase media, ponele, o sea, donde no hay ricos, ¿no? Y eso es un poco lo que diferencia todo el tiempo. La tensión dramática está entre la crianza que tuvo ella, los sueños de los padres ricos que rompió, digamos, porque quedó embarazada y demás, y la que tiene Rory, digamos, en el pueblo, que no está enterada, digamos, de todo eso hasta que, bueno,
necesitan plata, efectivamente. Claro, y tienen que volver a acercarse. Y tienen que volver a acercarse a los abuelos que les exigen que vayan a comer y ahí empieza, digamos, la serie. Y esa casa, la casa de los Gilmore, está muy marcada que ellas no cumplieron esos sueños y demás porque eran chicas bien. O sea, Lorelai era una chica bien que tendría que haber cumplido sueños que no cumplió. Rory, de alguna manera... Y es completamente clasista la actitud que van a tener la familia Gilmore con, por ejemplo, los novios que va a llevar Lorelai, no, porque lleva gente más o menos decente hasta que lleva a Luke. Hasta que lleva a Luke. Y ahí se pudre todo, pero bueno, es un adulto. Pero cuando es terrible es con los novios que lleva Rory, que es dos, digamos, antes de que lleva al millonario. Los trata malísimamente mal. Pero explícitamente, aparte, onda, vos no sos suficiente, digamos, para... Porque son gente común, pero se lo dicen así, es desopilante como... De hecho, tiene una marca, siempre que ellas llegan, ellas van todos los viernes a cenar a la casa de los abuelos. Siempre que llegan, a mí me gusta mucho un recurso que tiene el guión, que es que cada vez que ellas van a entrar, o sea, lo primero que ven es... la empleada doméstica de la abuela, que además tiene esa cosa de que la acecha todo el tiempo, porque es insoportable la abuela, aunque después se redime, pero bueno, es hay como una nueva cada está vez. del lado de los malos. Y siempre están aterrorizadas. Claro, siempre digamos. están aterrorizadas, pero me gusta que cuando, es como el pasaje al otro mundo, ¿no? Claro. Cuando ellas llegan ahí, bueno, ahí ya se establece Les abren una la cosa puerta y le dan el diferente. coso y pasaron efectivamente al mundo de los ricos. En ese sentido es crítico, digamos, de eso, porque obviamente ellas están en una ubicación distinta que la de sus abuelos. Ahora, si hay algo que comparten las tres generaciones Gilmore, las cuatro, si nos remontamos a la abuela, que por ahí va a aparecer en algún momento, o sea, la bisabuela de Rory. Lorelai the First. Claro, es verdad. Es que la idea es que perseverando, esencialmente educándose, en su caso, podés triunfar, ¿no? O sea, es meritocrática a full, digamos, la concepción que tienen. Para los abuelos eso es algo que viene de la buena cuna, ¿no? Es algo que se merecen, casi que están destinadas a eso y que si no lo cumplen es como, ¿no? Si te di todo para que así sea. Claro. Para Lorelai y Rory quizás es algo más democrático, o sea, es algo que quizá vale para todos, que si vos te educás y te esforzás, vas a efectivamente triunfar. Ahora, meritocrático es a full y es llamativa la ceguera frente a que efectivamente el capitalismo no funciona así. Ni trabajando, o sea, la plata nos hace trabajando, eso es así. Igual creo que es parte creo que es parte de la fantasía justamente de la serie. Totalmente, claro, de sostener eso. Claro. Ese es el mensaje, si querés, positivo a esos adolescentes a los que le hablaba. Estudiar. Claro. Eso es común, digamos, entonces, aunque ellas son las más progres, digamos, de las Gilmore en ese sentido. Son Gilmore igual. Claro, son ciegas a ese problema, digamos. Sí, y eso aparece varias veces, digamos, en la serie. Lorelai para mí es como... No sé si tienen en mente la canción de Pulp, Common People, o sea, el pueblo o gente común, que habla justamente de una chica que tiene padres con plata, pero que quiere, no sé, opina que es cool ser medio pobre y no sé qué, y quiere vivir como vive la gente común. Y entonces el narrador de la canción le dice, por más que... no sé, te hagas la que nunca estudiaste o te vayas a una habitación así medio pobretona y todo, nunca vas a entender qué es esto porque en cualquier momento ya decís, papi, esto no me gusta más y te vienen a buscar y te rescatan. Y eso no es la vida de la gente común que tiene otra vida. Bueno, Lorelai para mí es como esa, como la persona de esa canción. Y de hecho, esa... se la pasa defendiendo con esta idea de mujer fuerte en toda la serie, que es una mina que se hizo desde abajo, que incluso cuando se fue con Rory y Bebé, trabajó de mucama, por ejemplo. Ahí está el contraste, ¿no? Con lo que hace la madre con las mucamas y ella, que fue mucama, y que se hizo desde abajo. Pero después, cada vez que tiene algún problema grave de plata, termina consiguiendo la plata. Si no es de los padres, igual es de una herencia. Introduzco un matiz ahí, porque no es para esa... Cuando pide la plata es para la hija. Sí, bueno, nunca le pide plata para ella. Claro, pero hay algo ahí... Sí, bueno, porque funciona el relato, porque también yo creo que Lorelai, o sea, como que tiene esta cosa de que ella se hizo no solo... O sea, me parece que se hizo menos a sí misma y más bien se hizo en contraposición, sobre todo a su mamá. Claro, a su madre. Que por eso elige... No sé si te acordás un episodio donde ella dice, no me acuerdo por qué me gustan unas galletitas que ellas comen, que deben ser un espanto. Solo en contra de mi mamá. En contra de mi mamá. Para unas mí, Pop-Tarts. o sea, las Pop-Tarts, eso. Para mí su vida se define ahí en eso. Claro. Que obviamente la lleva a esto, pero yo creo que con lo de la plata, que igual sí. O sea, yo creo que ella, que es lo que le pasa a toda la gente con plata, que es que vos, aunque no seas consciente, en el fondo de tu inconsciente está esa cosa que vos sabés
que alguien va a solucionar el problema. Claro. Y, de hecho, Eso sí, no, y que definitivamente. los sueños son irreales, porque ella en un momento dice, yo quiero que Rory haga todo lo que yo no pude hacer porque tuve este inconveniente de tener a Rory, justamente, que era una nena bien, que iba a estudiar en buenos colegios y iba a terminar en Harvard, en Yale o lo que sea. Que es una educación de elite, pero no es como decir acá, bueno, los universitarios. O sea, en Estados Unidos, es de Harvard, elite de Yale, verdad. la Ivy League es efectivamente de elite. Entonces, ¿cómo? Si vos ya no tenías esa estructura y eras una empleada, porque en ese momento ella es una empleada de una posada, por más que tenga una... ¿Cómo iba a ser para mandar una hija a una de las universidades de la Ivy League? O sea, no era realista. Ellos digamos. especulan con la beca y Sí, con la bueno, ayuda pero financiera. No es realista, digamos, toda la estructura de eso. Es obvio que va a terminar en los padres. Pero aparte, a veces no es los abuelos, sino que, no sé, recibe una herencia de la otra o que el padre invirtió porque era su cumpleaños y da plata. Y vos decís, bueno, dale, loca, todo el tiempo te aparece plata así cualquiera. Bueno, igual un poco hay que entregarse a las fantasías. Nada, sí, claro, pero ahí es donde se nota que Obvio. la contraposición no es muy verosímil, digamos. No, después. obvio. Rory es casi peor. Está muy que eso. forzada. Claro. Sí. Rory es casi peor como aparece en ese lugar, porque Lorelai de última tuvo esos privilegios y de alguna manera renunció. Sí, se fue. Con estas contradicciones o lo que sea, pero renunció y se fue a vivir una vida en un pueblito. En cambio, Rory está criada entre gente común y a los 16 años más o menos conoce a sus abuelos. Antes se ve que los había visto una o dos veces, pero nada que ver. Y enseguida le encanta la onda de la guita, enseguida le encanta Yo no pienso usar eso, el pero bueno, la voy a uniforme de dejar a Ariel escuela que privada. hable. Está contenta porque va a usar un uniforme de escuela privada. Trata mal a las novias de su ex diciéndole, yo soy la clienta, me tenés que atender ya, tipo cortar el teléfono, no sé qué. Enseguida se ríe de sus compañeras de Yale diciendo, ay, se la pasan criticando a la burguesía, no sé qué. O sea, enseguida se hace una nena bien, ni hablar del noviecito súper millonario que se encuentra, que es Logan, que el padre es magnate de medios, ¿no? Y que justo, o sea, al principio ella se enoja con él cuando lo conoce, porque él medio que maltrata a un amigo porque es trabajador, justamente, porque es un pibe que está becado y que tiene que trabajar, y ella como que por eso se enoja, porque lo maltrata a Marty. Y después se entera de que el padre es el dueño de no sé cuántos medios, y ahí yo eso resulta no estoy de que acuerdo. le parece encantador. Vamos, Ariel Rory. cree que Rory es una gold digger. Sí, Yo sí. no estoy de Una acuerdo. casi. Si no tuviera el final que tiene, cuando finalmente lo manda a freír churros a Logan, es... Una gold digger es una chica que va buscando al que tiene plata. Al que tiene No, yo no creo que sea así. Porque Bueno. me parece más, me parece en un sentido más inocente ella. Sí. Creo que, en el fondo tiene eso porque le choca cuando no se le reconoce algo. Creo que Rory es la imagen, tendría que estar su foto al lado de en el diccionario. Los estadounidenses tienen una palabra que es entitled, Sí. que es la gente que cree que está convencida de que tiene un derecho. Bueno, ella es así. Es así. O sea, es algo malo, no es algo bueno, no es que vos estás convencido No, que no. es un derecho básico. De hecho aparece en un momento, en la serie se lo dice un juez. Sí, ¿no? En un momento. ella cree que le pertenecen ciertas cosas. Claro, por nombre. Claro, Bueno, por nombre. pero Pará, sí. pero ella no se queda con Logan porque el padre es magnate de medios, no es la por salva eso. la campana y te digo una cosa, la salva No es por que eso. esa última temporada no la escribió Amy Sherman Paladino, es justo la que no escribió, así que habría que ver. Logan lo cautiva porque es un chico cautivador que le Y gusta sí, toda porque la tiene chica. plata, te trae en un helicóptero, se baja del helicóptero, te Las da no sé cosas cuánta no son- plata, te compra el las cosas vestido, no te son regala tan una así. Birkin y te lleva a fiestas que están buenas. Así cualquiera. Yo no estoy de acuerdo, esto lo dice Arián, yo no estoy de acuerdo. Hay una escena que lo grafica muy bien, digamos, de esta actitud, porque es cuando ella va a la casa de Logan, sí. o sea, como ella llevaba a sus novios con sus abuelos, ella va a la casa de Logan y la tratan igual de mal, porque le dicen, no sos suficiente para Logan. Claro. digamos. Y ella, en vez de enojarse, de decir, Sí. ¿y estos quiénes son? Cállate la boca, ¿por qué me tratan mal? Dice, ¿pero cómo? ¿No saben que yo soy una Gilmore? Sí, no sé, sí, como que es fue- tremendo. Como que hay un error ahí. No, no hay un error. Son unos ricos, más ricos que lo que que tus sos vos, abuelos, y claro. te hacen marcar la Obvio. jerarquía, igual que tus abuelos tratan a tus novios, sin que nadie se queje. O sea, ellos se quejan de qué malos que son, van como Claro, dicen, pero no el motivo, no lo que motiva. Claro, no lo clasistas que son. digamos. Obvio. No, y agrego algo, esto también se repite cuando a Rory la rebotan de la beca para trabajar en el New York Times, Claro. becada, rarísimo. Sí. Con el dueño de los supermedios. ¿viste? Claro, cuando la rebotan, ella como que se los cuenta al pasar a los abuelos, y los abuelos se re comenzó.
seguro que alguien te ganó tipo por Nepo Baby, porque como si ella fuera Claro, una y chica ella que, ay, no, yo no De llegué trabajar acá. años en medio, claro. ¿Quién sabe? ¿Por qué esas se enojan? Porque no les dan el lugar que ellos están convencidos que tienen. Ajá. Eso sí, eso es muy fuerte y Rory es la que hace más ruido ahí. Claro, sí, Porque sí. de hecho, Lorelai es cierto que recurre al socorro, pero ella nunca cree eso. O sea, ella no cree que le deban No, algo y a le- ella. Y le molesta, y en varias partes de la Claro, le serie, molesta en la eso. que la relación que ve, por ejemplo, que lo ve llegar en una limusina con los amigos Claro, ricos. sí, y no son sé las qué, cosas que le hacen No le ruido. gusta. Y de hecho se pelea en algún momento Sí, sí. porque ella habla mal de Logan por niño rico. Y ella dice, ay, pero no Pero bien que volvió con Chris, Lorelai, ¿eh? Es verdad, es verdad. Voy a decir dos cosas polémicas. Hay ¿Otra parti- más? Ya dijiste una. Hay partidarios de algunos de sus novios. Hay Team Dean, hay Me Team levanto y me Jess. voy. O sea, ya Bueno, sabemos, acá obvio. no tenemos que preguntar. Team Logan no hay, ¿no? Tim Digamos. Logan para mí no existe. Pero sí leí una cosa que dice algo que está bien, porque Dean es el que en este sentido peor lo trata, Rory, porque todo el tiempo le está insistiendo. Dean es el que aparece más como el pibe que tiene que laburar, que de hecho tiene que laburar varios turnos y demás. Y Rory se la pasa diciéndole, bueno, pero vos tenés que estudiar y Sí. que sigue estudiando. El pibe trabaja 5 turnos, ¿dónde querés? O sea, no es que estudiando mejora. Si vos tenés que trabajar esos turnos, no vas a poder estudiar. Y ella le insiste, y él nunca le contesta, che, loca, pero no te das cuenta que vos sos una nena Claro. bien. Más bien, él mismo está decepcionado de no poder alcanzar las aspiraciones de Rory y ella nunca registra ese problema. Él en algún momento un poco se resiente con eso y lo dice, pero no se lo reclama a Sí, ella. se pelean cuando él le dice, bueno, pasa que Lindsay quiere tener una casa, quiere tener un auto, Claro. y ella como que le parece mal, lo invalida, y en realidad está mal, porque bueno, Claro. quiere tener lo que Vos- quiere vos tener. sos la qué sé Ivy yo. League, nena, claro, No, y aparte ¿viste? de última, cada persona con su sueño. Claro, qué pero sé yo. aparte diciéndolo desde que ella tiene todo garantizado. Obvio, ¿no? Y aparte como que lo que ella está haciendo es lo bueno y lo que hacen otras personas es algo Claro, despreciable. que no puede ser. Bueno, Jess, que es el otro, que... El no- mejor. Claro, no es como el chico trabajador, también lo es, o sea, como que su ascendencia social es esa, pero es más como que está lumpen, se diría en el sentido No, científico. es un bohemio, Bueno, por Nan. eso, bohemio, lumpen por fuera de Dijo las lumpen. relaciones. Después se pone una librería, Claro. escribe, o sea, no es que se mete, no es ni un patrón ni trabaja, Claro. ¿no? Digamos. Bueno, pero Jess en un momento que aparece definitivo en la serie, cuando ella ya está con este niño rico y demás, le dice, ¿vos qué haces boludeando? Así como estás boludeando con este pibe, vos no sos así. Nosotras nos reíamos. Nos reíamos esto. de esta gente. Claro, yo te conozco, le dice en un momento. Y yo cuando lo estaba viendo de nuevo dije, ¿tanto la conoces? Porque ya hace varias temporadas, o sea, varios años, que está en cualquiera esta piba, digamos. O sea, Bueno, capaz pero que se ya no refiere a es. cuando ellos estaban juntos. Bueno, por eso, pero la piba ya hace unos años que está en otra, que es que va a Yale, que, o sea, tiene otros contactos, otra relación social, digo, capaz que no la conoce tanto. Igual para mí su momento más bajo con respecto a esto es cuando deja Yale, se va a vivir a la casa de los abuelos. Ese es un momento que... Terrible de tocar Te dan fondo. ganas de es en ese pegarle momento la cabeza contra que la Jess mesa. interviene, digamos, y un poco la salva. Claro. Y en cambio Logan, que estamos de acuerdo que es el peor novio que tiene, para mí es uno de esos niños ricos que tienen tristeza, que el padre, no sé, que lo maltrata porque quiere que sea grande y él no puede ser tanto. Todos esos problemas de rico que no me importan. Pero que es el único que alguna vez le dice la posta a Rory de lo que es. Porque ella, para hacerse la viva, escribe mal de los niños ricos, que son los amigos de su novio, y su novio, y él se ofende. Y ella le dice, Claro. no pensé que te ibas a ofender. ¿Y cómo no me voy a ofender si me estás diciendo? Claro. Le dice, y aparte vos quién sos. Que aparte dice eso, vos que vos no sos tan pará, distinta a le dice, nosotros. escuchame una cosa. Obvio. Le dice, fuiste a Chilton, fuiste a Yale, tu padre no sé qué, tus abuelos no sé Obvio. qué. ¿Quién sos, viste? A Rory le cuesta, Es verdad, tiene a Rory razón. le cuesta registrar, obvio, que ella también tuvo como un montón de privilegios. Ella Claro. cree que es lo normal. Y le dice, pero yo no tengo un fideicomiso de 3 millones. Y dice, bueno, te será de menos, pero dale, Claro. tenés un Pero fideicomiso. acá igual voy a introducir otro matiz con Logan. No lo voy a defender bajo ningún punto de vista, pero no me parece un niño rico con tristeza. Lo que me parece es que es alguien que le debe pasar a todos los hijos de los millonarios, que es que tienen un plan para vos. Sí. Porque los hijos suelen ser más un objeto donde se depositan esas cosas que más que una persona que, bueno, vos quisiste que nazca y ese Claro. tipo de cosas. Y además me parece más bien un rico muy inteligente, que de hecho hacia el final, aunque la temporada 7 es medio floja de guión, no sé Él si se viste. libera. No, él se libera, pero ¿a dónde se va cuando se libera? Se va a San Francisco, a las .com. Sí. Va a terminar, ese Va a ser- hoy está con Trump. Claro, con ese los tiene más plata que todos. Ese tiene más plata que todos. Y Es un poco el arruinó camino de todos. Lorelai.
ese que hace. O sea, él es de Claro. una familia bien. Y más cortito, porque le sacó más el jugo, Claro, digamos. es más rebelde, se lleva mal con los padres, no quiere Claro. seguir ese plan y termina rompiendo de alguna manera con ellos. De hecho, al principio hay como mucho choque entre Lorelai y Logan porque representa eso Claro, pues son para ellos ella. mismos. Y al final, cuando lo ve, digamos, Claro. que va avanzando, dice, bueno, está bien, como podemos. Se van reconociendo un Claro, poquito. son rebeldes sin causa, digamos. La segunda cosa polémica es que en algo que Paris tiene razón, un personaje que hasta ahora no nombramos y que merece que la nombremos, porque para mí es uno de los mejores personajes, que en un momento también es una niña rica total, ¿no? Total, Digamos. insoportable. Pero hay una parte en que los padres la dejan en banda porque se fuman del país para no pagar impuestos, porque son unos ladrillos totales. Y le embargaron el fideicomiso. Claro, y entonces ella tiene que ir a trabajar. Y Rory le consigue una changa. Y entonces ella, ¿qué hace para prepararse? Para ir a trabajar por primera vez sí, en la su amo. vida. Lea Lee Marx. El Capital No, de por Marx. favor. Sí. Es espectacular. Y descubre ahí la explotación, entonces se le empieza a narrar y dice, porque estuve leyendo a Marx. Y tenía bastante razón en cosas que dice, ¿no? Obviamente todo esto es en clave de comedia, pero tiene razón en lo que describe y tiene razón en cosas que en clave de comedia le reconoce a Rory, porque Rory enseguida que le consigue la changa y esa como que está de jefa le dice, no, vos tenés que ir ahí donde están los Claro. empleados. No, pero yo no como acá. Entonces le dice, vos, claro, los dueños comen en otro lado. Claro. Empieza todo Claro, le así. empieza tipo, la burguesía. Porque Ana dice, te alejas de las masas. Claro, efectivamente. Y tiene razón, porque efectivamente eso pasa en este que es el peor momento en Sí, el que peor está, momento de Rory, obvio. Claro. Paris, lo que a propósito de esto que decís de Marx, tiene algo que destaca mucho sobre su personaje cumple un rol que es una especie, bueno, cuando van a la escuela juntas es como la némesis, digamos, de Rory. Claro. Pero es como una especie de la villana sin ser mala, porque Paris nunca es mala. En toda la serie no hay nadie malo, nadie es digamos, malo en la claro. serie. Pero lo que es interesante es que el arco que tiene su personaje, en general vieron que las malas, sobre todo las personajes femeninos, las malas, pasan dos cosas. Una, o se transforman en buenas al final, Claro. entonces cambian completamente Se su redimen. personalidad, claro, se redimen totalmente, o en realidad, o son medio tontas, o son Quedan mal, no tontas, sí, claro, sí. quedan mal. O sea, bueno, con Paris no pasa nada de eso. Y de hecho tiene una evolución, probablemente evoluciona bastante más que Rory en muchos aspectos, porque también supera un montón de obstáculos Claro. personales que tiene ella, que está bien, igual es una friki, pero los va superando. Es como que le va encontrando la vuelta y ahí a Rory creo que le cuesta más y es el personaje en un sentido más, o sea, el que quedó más plano o más chato, si lo ves Claro. de hoy, porque incluso Lorelai también hizo alguna especie, digamos, de evolución, aunque bueno. Pues, Sí, se volvió a casar con Christopher, pero bueno, está bien, no importa, se la dejamos pasar. Pero bueno, no, o sea, Paris es muy interesante en eso también, o sea, Que se mantiene en su lugar. en un sentido también lo mismo con Emily, que es como Exacto. mala. Ponele, como no, porque es... Pero en Un año en la vida es el Importante. único personaje que nos salvó. Claro, efectivamente, esa es la única parte que vale la pena del reboot, pero que también que no es que deja de ser mala, No, obvio. digamos, de tener sus Deja de formas tener porque sus se vuelve cosas dulce malas. y tierna, No, porque obvio. esa persona no va a ser dulce y tierna. Obvio. Encuentra otra forma para eso y Claro. similar en lo de Paris. Ahí Es verdad. hay como papeles que se van como cruzando, ¿no? Que tienen Claro. un desarrollo similar. Bueno, finalmente ya fuera de la ficción, ¿no? En la que se trama la historia, hay un sentido común que funciona en toda la serie, ¿no? Que es bien de la época y que es tan sin fisuras que ni siquiera se ve, ni siquiera aparece problematizado. La serie, dijimos, es del 2000, estamos en pleno liberalismo, con Estados Unidos al palo haciendo de gendarme y mandamás por todo el mundo. Recuerden, después fue lo de las torres en 2001, Claro. guerras sucesivas. Ahí eso está muy presente en la serie, pero como algo que, obvio, que ni siquiera se discute. Hay algunos como Emily, que supuesto. son de la generación anterior, que están contentos, bien post caída del muro, de que ahora se pueden hablar de cosas Sí. rusas sin que sea problemático, ¿no? Y para hablar de bailarines, tragos, o sea, de Tremendo. boludeces, ¿no? Pero bueno, eso ponele que es en tono jocoso y en comedia. Pero después se mencionan las guerras en las que participan varias veces, se juntan plata para nuestros muchachos. Hay uno de, digamos, de los personajes que se enlista, de hecho, en algún momento. O sea, Sí. está hablando de las guerras de Irak y de Afganistán y Sí, demás. me parece que en eso Amy Sherman y Daniel Paladino Ejército imperialista a eran full. medio pro. Sí, totalmente. No hay del más mínimo comentario, aunque cada tanto aparezca una mención a Chomsky o a un póster a Chomsky que era anti esas guerras, chicos, Claro. y anti-imperialismo norteamericano, pero salvo esas menciones hacia el pasar, es como una ideología que está tan presente, bueno, que es como que
que funciona justamente con Claro. la energía que uno ya no se da cuenta, digamos, que está ahí. Y habla también de esto de medio del lugar ATP para toda la familia, de que no sea problemático tampoco políticamente, ¿no? Claro. Igual me parece injusto no mencionar que hay buenos guiños anti-Bush. Sí. Todo, o sea, muy light. Muy light. Muy light. Más adelante va a ser medio. Más adelante Rory se va a ir a cubrir la campaña de Obama. De Obama. Pero bueno, obviamente son todos súper livianos, pero creo que hay un chiste que es el mejor chiste político, me parece, de la serie, que es de Lorelai, cuando está hablando, ella tiene un perrito que se llama Polanca. Que le gusta caminar con la correa cortita. Entonces ella dice, ay, claro, no le molesta que le quiten su libertad personal despacito, mientras él no se dé cuenta, como un verdadero americano. Sí. Y ahí está hablando, claro, del acta patriótica, de las leyes que restringían las libertades individuales. Es un gran chiste ese, pero chiste. Bueno, es casi una excepción, claro, es verdad. Hay que tomar en cuenta el arco, o sea, son muchos años. Son muchos años. 7 años, digamos. Obvio. Bueno, entonces son los 2 periodos de Bush casi que les toca entero. Sí, recién al final, claro, recién al final critica, o sea, hace algunos chistes y críticas cuando ya no es riesgoso hacer críticas. Y acá me acuerdo de una gran serie de Aaron Sorkin, me pongo de pie, de Studio 60, donde tienen esta misma discusión, que es que a uno lo echan al principio, hacía poco que había sido el atentado a las Torres Gemelas, y por hacer un chiste lo echan. Claro. Y ahora todos hacen chistes anti-Bush y el tipo dice, bueno, está bien, es que hacer un chiste cuando todos están criticando es muy fácil. Claro. El tema es criticar cuando todavía nadie lo dijo. Pero bueno, sí, Gilmore Girls está más en el segundo grupo en el que, bueno, se suman. Pero los chistes que también están muy buenos son los chistes anti-Trump, bastante visionarios. Cuando Lorelai y Suki quieren comprarse la posada, Dragonfly, Lorelai en un momento le dice, ay, no puedo creer quién es el dueño de la posada. Y Suki dice, no me digas que es Donald Trump, es un maldito, lo odio. Claro. Porque era un magnate inmobiliario en ese momento. Claro, en ese momento sí. Entonces, y del mundo del espectáculo también todavía, claro. Muy odiado. Pero bueno, otra cosa que tiene la serie que a mí siempre me gustó mucho fueron las referencias culturales, que además hoy también es una cosa que sigue funcionando mucho, que no tiene que ver con la actualidad, digamos, porque es obvio que se perdieron 1000 cosas porque la serie tiene 25 años, claro. Hay muchas cosas que no están, pero bueno, a mí me gusta mucho personalmente la obsesión que tienen por ciertos temas, probablemente porque a mí también me gusta es una forma de conocer algo, o sea, conoces un autor que te gusta, claro. Lees todo el autor, conoces una banda que te gusta, escuchás todas las bandas que escuchaba ese tipo de cosas, a mí me gusta. Sí, tiene mucho que ver con esta idea de tribus y de pertenencia que claro. Es propia de ese público también, ¿no? Totalmente. No, y además me parece que como ellas y su grupito, digamos, de pertenencia, son muy eclécticas, funcionan en un grupo muy amplio. Claro. Porque ellas no es que son algo, o sea, no es que se definen mucho por algo. O sea, leen de todo, miran de todo, escuchan claro, de música, todo. Por ejemplo, ¿viste? Yo pensaba, bueno, de música hay rock indie, pero también hay jazz, por ejemplo, que claro. Cuando a los de rock no les gusta tal cosa. Y también hay pop. Algo te va a gustar en el obvio, con algo vas a enganchar. Claro. Y desde el momento en que salió la serie siempre existieron las listas de los libros que lee Rory, que nombran en la serie, las películas que ven, los discos que escuchan. Obviamente que hay una marca generacional, pero bueno, hay muchas producciones culturales que siguen estando presentes porque, bueno, fueron muy importantes. Los DVD de la temporada completa, o sea, cuando terminaban de emitirla, salía el DVD, uno se lo compraba y lo podía ver, venían con las listas. Con las listas. Y me parece un excelente servicio. Bueno, igual en la época, no, al principio no, pero hacia el final sí que ya existían un montón de foros y eso, había 1000 foros claro. Donde se publicaban las listas y la gente comentaba, no, te faltan los diarios de Silvia Plath, o sea, entonces se iban completando. Con la llegada de las nuevas generaciones, en este nuevo momento y la dinámica de las redes sociales, creo que eso se tradujo un poco en estas tendencias, que a lo mejor hay más en TikTok y en Instagram, que por supuesto que lo que está buenísimo es que hay, un montón de gente que a lo mejor no conocía cosas y las lee, las claro. Escucha, las ve por una serie, que está buenísimo. A mí el lado que menos me gusta es que se instaló mucho esto de, no sé, yo vi varias chicas, por ejemplo, en TikTok que dicen, voy a leer los 499 libros que leyó Rory en la serie. No hace falta.
No. No es necesario. Pero Es bueno. como algo que es placentero transformarlo en un sufrimiento. Claro, o sea, transformar algo que es una ventana curiosa, que te puede, o sea, podés conocer algo nuevo, transformarlo en una exigencia, en cumplir una meta productiva que nadie te está pidiendo. Por eso después necesitas las cosas de confort, Claro, porque no te da bueno, la cabeza. pero bueno, me gusta igual ese ejemplo porque también hay algo que, o sea, si vos o sea, las redes sociales siempre hay una dinámica que siempre encuentran una forma de transformarlo y de traducirlo en su idioma. Sí. Después, bueno, igual siempre hay resquicios de todo, ¿no? Pero me llama mucho la atención eso de tengo que leer 500 libros. Chicas, no hace falta. Aparte son muchos porque son muchos y conocidas. son muy diferentes, no tienen Claro. por qué gustarte los mismos autores, pero bueno, Bueno, de música la capa es Lane, ¿no? O sea, ni hablar. pero ellas también lo usan, mencionábamos antes, lo usan la música como parte del intercambio de con quién se identifican, de con quién no es solamente una cosa decorativa, no sé, dice, bueno, yo soy de Metallica, vos sos de tal, y eso establece relación. Aparecen algunos músicos conocidos. Sí, obvio. Entre ellos Polanca, que vos acabas de nombrar, Polanca. alguno de los mejores. Polanca episodios. persona, porque Polanca ya es el perro. Claro, está el perro, y entonces ella sueña con Polanca y le dicen, pero el perro no, la persona. Claro. Los acá para serie aparece Polanca, efectivamente. Pero aparece en Siouxsie, por ejemplo, van a un recital de la También. Siouxsie and the Banshees. Bueno, y demás. aparece en el episodio que es de los trovadores, que como un trovador la pega. Con Neil Young. Con Neil Young. Aparecen todos los trovadores a tocar en el pueblo y uno de los que están tocando son Thurston Moore y Kim Gordon de Sonic Youth, que están ahí con su hija. Claro. Están ahí tocando en la placita. Y a mí una cosa que me gusta mucho es que en un momento, cuando a Lane le gusta un chico a la escuela, creo, algo así, y tiene una remera de Fugazi, que es una banda, yo me sentí, hice el meme de DiCaprio, wow, porque además Fugazi es una banda que no hace remeras comerciales porque ellos están en contra del merchandising, qué sé yo. Indie, chicos, son los 2000 indie. Sepan Claro. entender. Pero en ese momento Acá hay también, no vamos a nombrar, pero acá hay también. a mí me dije, no lo puedo creer, está Fugazi en esta serie. Bueno, y me gusta mucho también que hablen cuando están estudiando antes del accidente de auto, cuando Rory lo está ayudando a Jess porque le va mal en la escuela. Claro. Están hablando de Guns of Brixton, una canción de Clash, que aparece también en otros momentos. Sí. Tienen una presencia Sí, bastante y en grande. relación a lo de chicos trabajadores y demás, porque que es la onda de Clash, Claro. o sea, no es una referencia así al aire, Claro. es Sí, adecuada. está todo pensado, bueno, esto que decía Amy Sherman Palladino, que contaba al principio, que lo cuenta en 2 entrevistas por lo menos. O sea, evidentemente ya le da mucha importancia. Claro. También había algo de bardeada esto al rock entendido como medio tipo rebelde sin causa, porque Lane y la banda que tienen son esto es rock, esto Sí. es rock, esto es rock, y son todas, digamos, pavadas, ¿no? como que el rock está medio adaptado, digamos, o desgastado a eso, que está... No es raro... Pensando en el público de la época, piensen que yo dije antes que discutía con MTV, que no sé qué, entonces Claro. esa onda de los pibes identificados con qué onda... Claro, tiene sentido, claro. Claro. Lo de la literatura capaz es más raro pensando que era para un público adolescente, ¿no? La cantidad de referencias que había, pero también puede ser esos prejuicios de que los jóvenes no leen y eso no es Claro, así. y no es así. Digamos. A mí inevitablemente me caen simpática gente que está todo el día leyendo libros, a Obvio. mí me cae simpática. Pero es verdad que son esas cosas que te obligan mucho a estar atentas a los diálogos, porque yo, la hora que la reví era tipo Comfort TV, porque bueno, ya había visto, entonces yo en general cuando veo esas cosas hago algo mientras tanto. Pero con Gilmore Girls no Es podés medio hacer difícil eso. hacerlos, ¿eh? Porque son tan rápidos los diálogos y tienen tantas referencias que se te pasan muy rápido. Claro. Entonces tenés que mirarlo. O sea que ahí lo del Comfort TV no funciona del todo, que es parte de lo que me gusta igual. Bueno, pero el Comfort TV está buena para no hacer nada cuando haces Claro, pero te, el confort. te obliga a un poco de tensión psíquica, tenés igual que poner. A mí me gusta, pero bueno. Y de hecho, es algo muy presente en la literatura. Hay una parte muy importante, significativa de la serie, que es cuando ella se recibe de Chilton, que cuando da el discurso de quién es ella, aparte de agradecerle a la mejor amiga, que es la madre, todo lo demás es una serie de tirar nombres famosos de la literatura, Obvio. ¿no? Twain, Proust, Tolstoy, Todos los que fueron parte de mi vida. Rusas, claro. Pero Está- como idea es hermosa. Sí, está Kennedy Toole, que no lo nombramos la otra vez Es por verdad, la conjura la conjura de los necios. Sí. Pero yo voy a nombrar a mis obligados, digamos, Ok. que están a donde Lorelai está más y Rory menos, me parece. Así que me parece que estoy más con Lorelai. La primera referencia de la serie, a casi Ay, sí, amo. a menos de 2 minutos de arrancada, más Sí, o sí. menos. Primera la escena casi. es a Jack Kerouac, ¿no? En el camino hay unos tipos que están ahí medio de viajeros, efectivamente. Y Lorelai lo menciona bardeándolo, pero bueno, Claro. como referencia. Y no va a ser la única definición que haya. La generación Beat aparece mucho, Sí. más de una vez.
Rory, por ejemplo, cuando está conociendo a Jess, una de las primeras charlas que tienen de simpático es porque Jess le afana este libro. Claro. Este justo. Esta misma edición, aparte. Del cual ya hablamos también, porque es Aullido de Ginsberg, hablamos en otro episodio. Le saca ese de la biblioteca, se lo anota y después se lo da, y ahí como que empiezan una especie de relación, así que como que tiene un lugar importante. Hay antecedentes también de la generación Beat que aparecen. Salinger, por ejemplo, sobre todo cuando tenés que hablar de alguien solo, digamos. Que aparte son referencias que no es que lo nombran nada más, vos tenés que entender algo. Tenés que entender algo. Claro, de por qué es. Eso igual es lo que más me gusta de las referencias totalmente. que usan. Y hay una charla que es muy corta entre Paris y Genial. Jess sobre la generación Beat. Que Paris, que es mala y no le gusta nada, le dice, claro, seguro que a vos te gusta esa manga de autoindulgentes de la generación Beat. Dice, y seguro que te gusta ese Bukowski también, no sé qué. Dice, yo tengo una sola palabra para decirle a Jack Kerouac: edita. Por esto del mito de que escribió en el rollo todo seguido sin parar en el camino, que obviamente no es así, por supuesto, porque nadie escribe esa novela directamente. Pero que es toda una bardeada, digamos, al mito de la generación Beat. Y le dice, aparte, ustedes hacen eso y seguro que nunca leyeron a Jane Austen, ¿no? Le dice. Bueno, ahí ya es un poco que la caga, porque le dice, yo sí la leí. Y estoy seguro que a Jane Austen le hubiera gustado Bukowski. Y medio que, bueno, queda así. Queda abierta. Pero esos son, no sé, 30 segundos, ¿no? Y es algo que tiene bien, aunque Jess, digamos, haya leído a Austen, tiene razón, y es algo que ya mencionamos, que la generación Beat también se podría haber llamado generación olor a huevo, más o menos. Obvio. Claro, porque tienen ese pequeño problemita. Todos los que se reconocen así. Claro. Había chicas ahí, y había chicas escritas, pero ellas no la reconocían. Claro. Y no aparece nunca. Y todo eso está en menos de 30 segundos, ¿no? Sí, es una charla. Claro, muy cortita. Así que bueno, mencionan 339 libros en toda la serie. Parece en las primeras 7 temporadas, según uno de estos estudios. Sí, obvio. Y con el reboot parece que llegaron a 408. Así que eso de me voy a leer los 400 es más o menos... Solo queda confiar, porque yo no me voy a poner a contarlo. Pero bueno, por suerte hay gente que no tiene mucho que hacer y se pone a contar esas cosas. A mí lo que me parece muy tierno es que muchas aproximaciones sobre cosas de la vida que hacen Rory, Paris, Elaine también, las quieren hacer mediante la literatura. Me da mucha risa, pero me da mucha ternura. Por ejemplo, en una van Elaine y Rory, cuando quieren saber cosas de sexo, se van a la librería y buscan Sexus de Henry Miller, porque les parece que ahí van a encontrar aparte algo para mandar mensajes para hacer por sexting. Teléfono. Claro, nada que ver. No, chicos, bueno, difícil. yo ese libro no lo había leído, lo leí por curiosidad. Bueno, tampoco es que me encantó. Sexus de Henry Miller, pero bueno, obviamente me encantan las referencias también de Jane Austen, y me gusta mucho cuando Rory le dice, está saliendo con Dean, con su primer novio, y le dice, no, es que vos tenés que leer, le dice a Jane Austen, como tipo, le parece una necesidad, me parece espectacular. Y aparece, no sabemos por qué, en un capítulo, Norman Mailer. O sea, hay un momento en el que tienen plata e invitan gente. Sí, aparece Cristina Manpour, que tiene sentido porque es la ídola de Rory. Pero no sabemos Norman por qué. Mailer no sabemos por qué. Aparte aparece en un rol de un él pesado. Quiso salir, Ojo. Sí, no sé. O sea, está todo un capítulo. No, él está como Norman Mailer. Está en su pues es un pesado por lo del té. Claro, solo pero pide interactúa en un momento con Suki, que va y lo bardea, y el antipático. tipo, o sea, aparece en un papel cómico, digamos, y está... Es medio antipático. ¿Será? Porque vos lo ves y decís, pero es, de verdad, Norman Mailer, y te lo buscas, sí, es, digamos, efectivamente. No, y me gusta ese efecto que tiene también la presencia de los libros, que es que te da ganas, por ejemplo, en un momento, creo que cuando cuando Jess se va a ir a Nueva York, o ella va a Nueva York, ella está leyendo unos diarios que nunca se publicaron en castellano, por supuesto. Este de Silvia Plath es solo decorativo, que son unos diarios de Silvia Plath, que yo la conocía de nombre, conocía la campaña de Cristal, lo único que conocía de ella. No sé ni si la había leído en ese momento, pero bueno, tiene esas cosas que te llaman la atención. Claro. De hecho, Lorelai hace un chiste sobre el suicidio de Silvia Plath con el horno, que yo creo que lo hacen porque el que entiende, porque en y si no queda ahí. Dicen suicidio, la palabra no está, obvio. pero si vos sabés, está hablando está al lado del horno, está, digamos. Pero bueno, pasa, también por ahí sirve para eso. Y bueno, y obviamente me gusta mucho el lugar que tiene la relación entre Rory y Jess, la literatura, o sea que se juega mucho, bueno, desde ese primer momento lo de Aullido, y también la charlita que tienen donde ella le pone un sobrenombre y él le dice, no, pero ¿de dónde es? No, bueno, pensalo, y él saca enseguida que es Dickens, por eso lo vamos a llamar. Claro, basta, de paso te junto a Dickens. A mí, de su lista igual, a él le gusta mucho Salinger, porque también hay una lista de los libros de Jess. Sí, por supuesto. Mucho Hemingway para mi gusto, se ve que a él le gustaba mucho, igual...
Me parece medio lógico. Alguno está bien. Igual es como medio lógico que le guste Hemingway a Jess. O sea, me parece como que va en su perfil. Pero bueno. Nunca sabemos de qué género o cómo es la novela que supuestamente no escribe. Sabemos, claro. Nunca se dice. Y después hacen recitales de poesía, pero no sabes si él es poesía. No, él creo que ahí es el lugar donde trabaja. Porque, solo claro, están haciendo el evento. Y que le dicen a uno, vino y habló de otra cosa, pero no sabes si es una onda de poesía, ¿no? O no demás. nos enteramos. No. Bueno, el otro es el cine, que aparece muchísimo. Bueno, la verdad que ahí es donde yo menos lo sigo, porque salvo clásicos, obvio, como Casablanca, por ejemplo. Porque se ve que hay muchas cosas de ahí y de mucha tele también de ahí, es donde menos probablemente lo... De muchas producciones locales. Claro, que por ahí sí se nos pierde. Hay alguna mención a Monty Python, hay a muchos clásicos, pero lo que sí llama la atención ahí es que la música y la literatura son como cosas que le gustan y usan para relacionarse. En el cine hay cosas que son así, pero hay otras que no, que son como bien para crítica, o sea, que las usan para como reírse. Pero o para reírse o porque son cosas que odian, digamos, o las miran para bardearlas, incluso series y TV. O sea, como que es el lugar más crítico, que por ahí tiene sentido porque, bueno, es medio como del mundo audiovisual, es donde son más críticos con sus pares, ¿no? Digamos. No, y ahí probablemente se cuela mucho de los gustos de la guionista. Porque hay cosas que son como demasiado específicas. Tiene mucho esto de... hacen mucho consumo irónico. A mí mucho no me gusta porque creo que si ves algo porque te gusta. Si no, no lo ves y listo. Pero bueno, hay algo que me gusta mucho, que es muy lindo cuando ellas están peleadas en la temporada 5, que no se hablan, Lorelai y Rory, que Lorelai trata todo el tiempo de ver películas o ver cosas... Y no puede, porque está sola. Porque no tiene a su cómplice con la cual charlar. Y bueno, termina, hay una escena muy linda con su perro, con Polanca, que le dice, no, bueno, o sea, esto así no funciona. O sea, si no tengo a alguien para charlar... mis favoritas son Mamita Querida, Mami Dearest, que aparece como película y también como una especie de chiste, como tipo, mirá, que te hago la de Mami Dearest, que era más mala, chicos, que no saben. Después Castillos de Hielo, porque me gusta mucho esa película, pero además también me gusta que es como el... ¿Es la de patinaje? Es la de patinaje. Eso sí que es un dramón. Es un chiste como... O sea, es un dato personal de Dean, como dice, Lorelai quiere saber algo de él, y ella le dice, bueno, lloró con Castillos de Hielo. Me parece muy buen chiste. Y por supuesto aparece Mary Poppins, que es una película que a mí me gusta mucho, entonces me gusta que aparezca ahí. Pero bueno, sí está muy presente en esto del cine, que también es una época en la que se ve mucho más cine que series. Sí. Mucho más. Y mi cosa nostálgica acá, favorita que aparece, es el videoclub. Claro. Qué genial. Y cosas que no se imaginan que pasaban en un videoclub, como Kirk, qué hacía con las películas prohibidas. Bueno, no, increíble. Bueno, Kirk trabajó en el videoclub. Fue uno de sus 314 empleos, creo. Claro que tiene. Efectivamente. Bueno, arrancamos con nuestro minuto de hateo, quizás ahora que hablamos un poco y desarrollamos, habría que hacer los por qué sí, digamos. Obvio. Un minuto también, un minuto más o menos. Vamos a tratar. ¿Arranco yo? Sí. Bueno, 1, las películas de Kirk. Aparecen 2, una estilo David Lynch, que son maravillosas. Está bueno. 2, el maltrato a los clientes que hacen la señora Kim, Michelle, Suki, Luke, o sea, todos los que atienden al público. Y cualquiera que haya atendido al público va a estar con ellos. Acompaña esta emoción. Totalmente. 3, las asambleas del pueblo, con todos los chismes y delirios que hay con Taylor de por medio. Y 4, Paris derribando mitos, los de la generación Beat, los del capitalismo, aunque no era marxista. Y una más, voy a agregar, las discusiones sobre el origen del pueblo, sobre Starhawk, que son como un anti-heroísmo patriótico, porque las historias son que en realidad no pasó nada, digamos, ahí. Salieron 3 que iban a pelear, pero nunca llegaron porque se desviaban por otro lado, o sea que lo único que hicieron fue pasar frío a la noche. O lo único que pasó realmente es que una prostituta hizo desviar al jefe del enemigo, entonces llegaron tarde a otra batalla en otro lado. O sea, son todas historias que ellos festejan como el origen patriótico. El reenactment. Y no sucede nada de todo eso. Bueno, Arián se robó del minuto entero. Bueno, yo digo las cosas que me gustan a mí. Una, bueno, las charlas a toda velocidad de Lorelai y Rory, que también está mucho en Mrs. Maisel, así que si les gusta, vayan corriendo a ver esa serie. Luke, uno de mis personajes favoritos hacia el final, sobre todo por sus declaraciones, digamos, en contra de la sociedad contemporánea, que me cae muy bien. Odia el consumismo, odia ir al shopping, se preocupa por el ambiente, es muy enemigo de la gentrificación, está siempre muy atento cuando quieren hacer esos cambios medio turísticos. Bueno, obviamente odia a Taylor. Tiene un poco esa idiosincrasia, o sea, también está en contra de que el Estado se meta mucho en los asuntos de los individuos, sí, también podría que bancamos, ser. pero
tiene una cosa, bueno, un poco Se border. aparece una banderita de Don't Trend of Me. Bueno, pero hay que influenciarlo para que Para que vaya hacia vaya la para el izquierda. lado bueno. Pero yo creo que estaría de nuestro lado, Luke. También me gusta mucho el delirio de la historia del pueblo y sobre todo me encanta el orgullo que tienen cuando hacen esas como reenactments de las cosas. De un rol histórico tan insignificante. Y bueno, y lo único bueno que voy a rescatar del reboot que me encanta es el arco narrativo de Emily, que culmina, digamos, en esta producción, que termina siendo, creo que hoy te digo, la mejor Gilmore. Por supuesto. Aparte, hay que reconocer a Emily que hace de mala, digamos, que la forma de bardear que tiene Emily. Es la persona más hiriente. Total, hay un capítulo que a mí me gusta mucho que Luke sale de la casa después de que lo haga bardear y dice... No me dijo nada malo, pero me destruyó. Pero me destruyó. Y yo encima me la pasé agradeciéndole, digamos. No entiendo cómo lo hace, dice. Y ella le dice, te gilmorearon. Efectivamente. Bueno, hasta acá algunos de los posibles ejes de abordaje. Hay 500 más. Obvio. Lo que me parece que tiene de interesante esto de analizar producciones culturales que vuelven después de tanto tiempo es que, un poco analizando por qué funcionó en ese momento y por qué funciona ahora, se ve un poco más largo ese proceso, ¿no? Del arco de tiempo que hay desde su momento. Y ahí se ven, bueno, arcos temporales, cosas que cambiaron a nivel generacional, a nivel social, a nivel cultural y demás. En este caso hay que pensar que las diferencias son grandes porque esto empezó siendo una serie que tuvo su éxito original en la TV tradicional. Claro. Con un público ATP, efectivamente. Y que ahora vuelve, pero se pasa por streaming y cuando el público más bien está dividido en nichos y ya es todo lo contrario. Era para un público general y ahora es súper segmentado. Efectivamente. Y entonces por ahí te aparece el fenómeno de la TV de confort, por ejemplo, que es algo que te da cuenta de esta situación, en este momento en el que estamos, ¿no? Pero lo ves en la comparación, ¿no? También es una serie que arrancó en un momento de auge del neoliberalismo, y del éxito económico y político de Estados Unidos y del sueño americano, esta idea de que avanzás por el progreso y estudiando. Claro, de la meritocracia. Es el sueño americano. Y vuelve cuando eso más bien está en crisis, efectivamente. Y eso aparece un poco, incluso en el reboot, con lo malo que tiene, hay algo de eso que aparece sobre todo en algo cómico, que es el club de los 30 y pico, que son esos que Babette dice, estudiaron, salieron al mundo real, que los masticó y los escupió como un chicle. Y los devolvió para acá. Y ahora están de vuelta en la casa de los padres en su habitación de adolescentes, efectivamente, y Rory anda en una de esas, digamos, que eso da cuenta, efectivamente, de que ese sueño americano para las nuevas generaciones está muy roto, digamos, y también eso te das cuenta ahora viendo la comparación, ¿no? Digamos. Así que la serie arranca en un momento de más conservadurismo, y medio hay un paralelo con el progresivismo liberal en ese momento, y ahora se lee desde debates que, está bien, en este momento en la coyuntura que estamos, en la derecha quiere hacer retroceder en esos, pero son debates que llegaron, se quedaron, y leemos desde un punto distinto, pero también leemos qué era el feminismo, qué se entendía como feminismo en ese momento y qué no, qué se entendía como clasismo en ese momento y qué no, cuánto cambió o qué no. Así que nos olvida pensar un poco cuánto cambió la serie, cuánto cambió el contexto y cuánto cambiamos. Bueno, obviamente nosotros que lo vimos más cerca de una edad así y ahora distinto. Obvio, sí. A mí lo que me gusta mucho además de pensar en una serie así que es Gilmore Girls es un producto comercial como de punta a punta, o sea, no tiene nada de ni artista, o sea, fue una cosa pensada para que un canal gane plata y se le pagaba a la gente y punto. Y eso no niega que tiene un montón de posibilidades de cosas para pensar y que, o sea, todo lo que hablamos son todas cosas que dijo de esa época y que dijo de las personas que hacían televisión y que miraban televisión. Claro. Y hoy dice cosas distintas de cómo se está mirando ahora. Claro, eso está muy bien. Así que bueno, si todavía no la vieron, aprovechen que está en Netflix. Claro, efectivamente, y la antes de miran. que la saquen. No, y además también está en plataformas alternativas que no tenés que pagar ningún tipo de suscripción. Por supuesto. Así que aprovechenlo. Se me ocurre que van a seguir saliendo cosas, porque bueno. Seguro. Ahora dentro de poco va a salir un documental, una pena que bueno, todavía no salió. Igual no creo que sea tan bueno, pero bueno. Igual lo vamos a ver. Hay unos avances dando vueltas, que ellos hablan. No está muy bueno. No, pero bueno. Hay cosas cortas que hay en YouTube, así que juntan a uno con otro y hablan. No sé, hay uno de Dean diciendo que él siempre fue Team Jess y habla con Logan. Y como que Logan, ¿viste? Dice, bueno, la señora Kim confesó que ella era Team Jess.
en uno de esos videitos. Claro. Y esas cosas ahí dando vueltas, porque bueno, por el aniversario hubo un montón. Ponen Claro. Gilmour Girls cualquier cosa y le salen 500 millones de Van a encontrar de todo. cosas, sí. Pero bueno, este es el episodio 9 de la temporada 4 de Fuera del Algoritmo. Es el último del año. ¿Qué va a pasar en 2026? Nadie lo sabe. Nosotros no lo sabemos. No. Probablemente volvamos, no sabemos en qué formato, quizás volvemos en forma de fichas, pero bueno, mientras tanto tienen todos los episodios anteriores y también todos los otros programas que están disponibles en este canal de La Izquierda Diario Más y nos vemos la próxima. Fuera del Algoritmo es un podcast creado por Celeste Murillo y Arián Díaz para La Izquierda Diario Más. Dirección creativa, Bellita y Pablo de Todo un Tema No. Coordinadora de aire, Lía Marconi. Dirección de cámara, Dani Emal.